Nuevo espacio con la doctora Florencia Tomatis, nueva semana. ¿Cómo anda, doctora? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Y digo, en estos espacios venimos hablando de situaciones complicadas que genera la situación económica argentina. Porque al gran tema que significa la economía argentina hay un montón de cuestiones colaterales que nos afectan en la vida cotidiana. Porque todos de una u otra manera, o por lo menos la gran mayoría, creo que han tenido que ajustar el cinturón en la economía, ¿sí? Exactamente. Hoy pensaba, cuando armaba el programa, siempre trato de pensar en la actualidad y sobre todo en las consultas que uno va recolectando en los últimos días. Y pensaba esto, ¿no? Que vos decís, la cuestión económica, nosotros como profesionales del derecho vemos este impacto en absolutamente todas las áreas, todos los órdenes de la vida, todos los efectos que produce. Entonces, digo, cuando pensamos en esta situación que estamos transitando como país, como sociedad, cada uno de nosotros como individuos, digo, todo esto, todos los efectos que va generando en nuestras vidas y cómo responder, cómo protegernos de alguna forma, cómo poder defendernos frente a todo esto, que convengamos es muy difícil. Y uno piensa a veces, ¿en qué me achico? O sea, porque uno cree que todo lo que tiene es imprescindible. A veces nos damos cuenta que no tanto, pero ¿por dónde podemos achicarnos? Claro, porque, ¿Que sí o que no? Que sí o que no, porque en realidad creo que el problema que mayormente todos tenemos son en un punto estructuras, ¿no? Situaciones que fuimos construyendo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestro estándar de vida, que todos somos merecedores desde ya de vivir bien. Es un derecho constitucional, nuestro bienestar. Y cuando llega el momento de ajustar, de decir, nos sentamos y vemos nuestro presupuesto, ¿qué decisiones podemos tomar para poder ajustarnos, para no endeudarnos, que ahí es otro tema para hablar en otro momento, el endeudamiento, pero que a su vez estas decisiones que tomemos de recortar algunos conceptos no nos traigan otros problemas mayores? Porque a veces recortar ciertos gastos que creemos que tal vez, podemos prescindir, nos llevan a otro problema mayor. Por ejemplo, se me ocurre, en primera instancia, digamos, de los temas más complejos, la vivienda. Sí. Es decir, nosotros podemos, frente a una vivienda que estamos, por ejemplo, alquilando, no pagar el alquiler, y no, porque nos va a generar, te diría prácticamente automáticamente, una situación donde podemos estar complicados con eventualmente un desalojo, un juicio por cobro de pesos que también afecta a nuestra garantía. Llevado la cuestión de la vivienda, todo lo que conlleva, ¿no? También el tema de los servicios, expensas, si es que estuviésemos en un condominio o en una propiedad horizontal. Ni hablar si estamos pagando un crédito hipotecario, que también tendríamos automáticamente un juicio hipotecario o eventualmente un reclamo por parte de una entidad financiera bancaria. ¿Qué pasa si estamos pagando un seguro, una prenda por un vehículo que obtuvimos a través de un crédito? También tendríamos este riesgo a que eventualmente en un plazo de 2 o 3 meses podamos perder el vehículo. Entonces es como que uno va descartando, primero tenemos la vivienda, tenemos los temas de los créditos, ni hablar las cuestiones tributarias que nos pueden llegar a traer problemas con AFIP, que yo siempre digo que, ojo, atención con eso, que a veces muchos especulan con esto y yo siempre digo es el peor crédito querer financiarnos con AFIP, La prepaga o las cuestiones de salud, ¿qué pasa para aquellos que tienen problemas realmente de salud o que no los tienen y dicen, tal vez hago un recorte en el tema de la prepaga porque nunca tengo nada, pero ¿qué pasa si lo tengo? Y después eventualmente llegamos a un tema que son los seguros. La importancia de los seguros o por qué contratamos un seguro y si de estos seguros, cuáles son importantes y cuáles obligatoriamente tenemos que mantener o cuáles podemos prescindir o no. Y ahí, siempre lo que primero que se nos viene es el seguro del auto, si es que tenemos un auto, porque en realidad nosotros los argentinos estamos acostumbrados a
al tema del seguro del auto como un seguro básico, pero en realidad en otros países está mucho más desarrollado el tema de los contratos de seguros en muchas más áreas de lo que manejamos nosotros. Uh-huh. ¿Y qué es lo básico que uno tiene que tener en cuenta en el seguro del auto, por ejemplo? El mínimo, ¿qué es lo mínimo que uno tiene que contratar? Bueno, lo mínimo obligatorio es la responsabilidad civil, que esto es, digamos, lo que estamos obligados, que cuando tenemos cualquier control o cualquier inspección o lo que fuere, nosotros sabemos que nosotros, del momento que tenemos un vehículo, tenemos que tener seguro de responsabilidad civil, seguro contra terceros, para los eventuales daños que podamos ocasionar, ya sea frente a terceros que estén transportados o no transportados, es decir, todos los daños que podamos causar, materiales, físicos, en los terceros. Pero después también hay otra amplitud, porque nosotros, si pensamos en por qué contratamos un seguro, tenemos que pensar que el seguro tiene una función que es la de tratar, es decir, mantener indemne nuestro patrimonio, proteger nuestro patrimonio. ¿De qué? De riesgos que podemos estar expuestos como personas, por eso podemos hablar de seguros, digamos, hay dos tipos de seguros, personales y patrimoniales. En este seguro personal, bueno, hay seguros de vida, de salud, bueno, un sinnúmero de seguros. Y los seguros patrimoniales, donde acá también está el seguro del auto, pero que también hay otros seguros. Por ejemplo, hoy, frente a también las contingencias climáticas que estamos atravesando, sobre todo en esta zona, ha habido gran cantidad de siniestros ocasionados por ejemplo, la sequía, que se está trabajando en un campo lindero y tal vez una máquina a través de la sequía, bueno, se produce un incendio, o el tema de los vientos ha ocasionado muchísimos también, digamos, daños en campos propios y o de terceros, porque tal vez está fumigando y esto vuela al campo lindero. Bueno, todo esto también que es responsabilidad civil. Cuestiones climáticas como el granizo, es decir, entonces entendemos que el contrato de seguros tal vez es un contrato que hay que ponderar de acuerdo también a las necesidades de cada uno, es decir, empezando desde el auto, pero analizar, digamos, desde la vida de cada uno y la actividad de cada uno y qué queremos proteger. Porque ahí cuando nosotros pensamos en esto del recorte, y volvemos a esto, del recorte y de los gastos que tal vez son prescindibles, tal vez prescindimos de un gasto, de un costo mensual, como es la suma para pagar este seguro, pero que si ocurre un accidente, ocurre un siniestro, ocurre un hecho que no está pensado, que siempre decimos ojalá que no ocurra, pero ocurre. ¿Cómo vamos a hacer para hacer frente a esto? Ahora, ¿qué pasa con las compañías de seguro? ¿También sufren las contingencias económicas del país? Digo, hay un siniestro, ¿responden en tiempo y forma o también hay que pelear con la compañía de seguro? Las compañías de seguros, como todas las empresas en nuestro país, siguen las mismas contingencias. Digo, esto es así. Por algo en las empresas hay reducción de personal, hay despidos. En cada empresa, digamos, va perjudicando en la producción, en las ventas, en la comercialización, en los márgenes, en las ganancias, en la posibilidad de reponer productos. Y en las compañías de seguro también. Entonces, bueno, acá es importante, porque a veces decimos, bueno, pagamos un mejor precio en tal empresa, pero ¿por qué lo estamos pagando? ¿Tiene que ver porque tal vez el producto es el mismo o porque nosotros creemos que es el mismo y no es? O sea, en eso también hay que tener cuidado, porque a veces esa diferencia de precio en algo está. Por ejemplo, a veces pasa muchas veces que la gente cree que contrató un seguro que cubre determinado riesgo y no es así, o que lo cubre parcialmente. Entonces se encuentra que en definitiva está pagando algo de menos costo, barato, pero que no le sirve. Y ahí es donde uno también tiene que acudir al asesoramiento, entendiendo que el contrato de seguro no es un contrato común, es un contrato consensuado porque requiere consentimiento de las partes, es bilateral, de contraprestaciones recíprocas, pero es un contrato por adhesión. ¿Y esto qué significa, Pablo? Que no vamos a poder negociar con la aseguradora las cláusulas. Pero entonces tenemos que estar atentos a qué vamos a contratar. Y ahí es donde necesitamos muchas veces el asesoramiento previo a la hora de contratar, para realmente garantizar que esto que vamos a estar obligados a pagar, y que esa es nuestra obligación como asegurado, va a tener la contraprestación que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitemos, si es que lo necesitamos, ojalá que no. ¿Se ha encontrado, por ejemplo, con casos de, no sé, tengo un seguro contra robo del vehículo, me robaron el auto y la aseguradora no responde? Sí, pasa, porque por ejemplo hay aseguradoras que lo he visto últimamente,
argumentan falsedades o reticencias por parte del asegurado, que sería falsear a la verdad o a situaciones en cuanto al siniestro, y se excusan en no pagar, por ejemplo. Digamos, las aseguradoras muchas veces se valen de argumentos que son válidos y a veces no. Ejemplo, la falta de pago en tiempo y forma del costo del seguro, la falta de presentación de documentación necesaria, esto que hablábamos, la falsedad o la reticencia por parte del asegurado. Habrá que ver si estos argumentos de la aseguradora son reales. A veces sí, a veces no. Entonces, frente al siniestro, y cuando tenemos esta situación donde empezamos a ver como asegurados que empiezan a pasar los días y no tenemos una respuesta, y nosotros ya sufrimos un perjuicio porque tuvimos este siniestro y estamos esperando que esta compañía a la cual nosotros le pagamos durante meses nos cumpla, y vemos que no hay un cumplimiento, ahí donde necesitamos asesorarnos para hacer valer los derechos. ¿Y qué hago? Después de patearle el escritorio al agente de seguro. No, primero va el abogado, bien, Pablo, porque después tiene una denuncia penal además. Digo, ¿cómo son también los tiempos en ese sentido? Sí. Porque consulta a un profesional y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿La justicia también es lenta para resolver en ese caso? Y a mí me robaron el auto ayer o hace 15 días atrás. ¿Tengo que esperar 2 años, por ejemplo, para recuperar el valor o no? No, ahí lo primero que debo decir, consulta a un abogado especialista en seguro. No, bien. Es decir, en primer lugar sabemos que nosotros como asegurados tenemos cargas, tenemos obligaciones. Sí. Primeramente, y muchas veces la gente lo desconoce, denunciar el siniestro, que son plazos cortos, 72 horas, sí, a partir de la ocurrencia del hecho que tomamos conocimiento. Podría ser que nos robaron un vehículo y no fue en el momento que nos dimos cuenta. Entonces, en primer lugar, denunciar. Después la compañía tiene un plazo, que son 30 días de esta denuncia, para expedirse. Muchas veces, por ejemplo, tomando este criterio que me decís, me robaron el auto. La compañía va a tener que requerirme mediante un método fehaciente, carta, lo que fuere, qué documentación necesito entregar para poder después liquidar ese siniestro. Bien. Si en ese plazo la compañía no se expide, hay una aceptación de ese siniestro y por ende yo ahí ya tengo que empezar a posicionarme de otro lado. Es decir, muchas veces ocurre que la compañía cumple, es decir, pero es el asegurado que por distintas contingencias se demora. Puede ser que a lo mejor a vos te digan, te necesito libre de deuda, necesito, bueno, y a lo mejor vos no lo haces. Pero lo cierto es que la aseguradora tiene plazos concretos y debe cumplir. Bien. Y ahí es donde el asegurado, si ve que hay dilaciones, demoras o requerimiento de información exagerada, distintos motivos que uno lo ve a diario, que a veces sí son dilaciones que perjudican, hay que asesorarse para exigir este cumplimiento. Primeramente será por una carta documento, eventualmente acudiremos a la mediación y después sí la acción judicial. Bien. Doctora, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos en la programación del 4TV.